Hello students, welcome to the English class. El día de hoy vamos a revisar el tema de past continuous. Ok, past continuous nosotros lo formamos con el pasado simple del verbo to be más un verbo principal con la terminación ing. Ok, entonces vamos a revisar otra vez lo que es el verbo to be, pero en pasado simple, ¿sí? Por ejemplo, el was siempre va a ir con I, con he, con she y con it, mientras que el were siempre irá con you, con we, con you y con they. ¿Ok? Eso tenerlo siempre presente. Y para formar el pasado continuo necesitamos sí o sí un verbo con terminación ing. Para decir I was playing, yo estuve jugando. En la negación lo único que hacemos es aumentar la partícula not, ¿sí? Aquí está was not o were not, dependiendo del sujeto. Y a su vez tenemos lo que es la contracción, que es la fusión del was not y el were not. Por ejemplo, was not en contracción es wasn't, were not en contracción weren't. Es decir, que yo no estuve jugando. ¿Ok? Y para preguntar, lo único que hago es intercambiar la posición del verbo to be en pasado simple, que va a ser primero, luego sujeto y luego el verbo con la terminación ing y por último el question mark. ¿Sí? Si es que yo creo necesario un complemento, si no, no. Respuestas cortas, yes I was, no I was. Negación igual, no you weren't. O no I wasn't. ¿Ok? ¿Para qué utilizamos el pasado continuo? Para hablar sobre una actividad que se encuentra en progreso, se continúa en progreso en un momento específico del pasado, ¿sí? O dar una descripción o narrar eventos que sucedieron en el pasado, o hablar sobre dos actividades que estuvieron pasando al mismo tiempo, pero en pasado, ¿ok? Ahora vamos a revisar lo que es el deber. ¿Sí? Tenemos el verbo entre paréntesis, el verbo que vamos a utilizar como verbo principal. El verbo principal es el que contiene el ing o el que va a tener la terminación ing. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero tenemos que revisar, analizar el sujeto, ¿sí? The children, los niños. Entonces, el verbo to be que utilizará es were. Recuerde que estamos en pasado, ¿no? Entonces, were. Y de ahí sí veo el verbo que me entregó, play, playing. Okay, dice, the children were playing hide and seek in the park. Segundo, otra vez, reviso el verbo. ¿Cuál verbo to be será que utilizaré? Pues were, porque es el que va con they, ¿no? Recordemos que es pasado simple, they were. Y el verbo que nos da entre paréntesis es el que voy a colocarle la terminación ing. They were going to the movies. Okay, por ejemplo, aquí, Winnie. Oh, ok, I utiliza el verbo to be, was. Entonces pondré que was y el verbo entre paréntesis pues le coloco el ing, was reading. Lo mismo a Winnie, Winnie hace referencia a ella, ¿no? Entonces, ¿con cuál verbo to be trabaja? Con was. Y pongo el verbo principal con ing. The dogs habla de los perros en plural, hace referencia a they. ¿Cuál voy a utilizar? Were. Were barking. ¿Sí? Ladran, los perros estuvieron ladrando. ¿Sí? Aquí decíamos Winnie, ¿con qué verbo to be irá? Con was. ¿Por qué? Porque hace referencia a ella. Winnie was, y el verbo principal le coloco el ing. Sí. Thank you, students, for your attention.